Ey, si tú que estás viendo TikToks de perritos patriotas bailando al ritmo del himno, o stalkeando a tu ex que ahora vende camisetas con aroma a libertad MAGA y estampado de la Constitución mal impresa, pausa eso ya porque lo que te voy a contar no es un sketch de Saturday Night Live ni un episodio de House of Cards escrito por los guionistas de South Park después de una peda existencial con Tucker Carlson. No, esto pasó de verdad en Estados Unidos en el 2025. Hoy vamos a hablar de cómo un senador federal, sí, de los que deberían representar al pueblo, usó el asesinato de una legisladora demócrata para hacer un chiste. Y no cualquier chiste, uno de mal gusto, ofensivo, cobarde y tuitero. Porque claro, en el Congreso actual algunos prefieren los likes antes que la responsabilidad. They're eating the dogs. Sleepy, crooked Joe Biden. I really don't know what he said. Vamos desde el principio. El fin de semana pasado ocurrió algo trágico en Minnesota. Fueron asesinados la legisladora demócrata Melissa Hortman y su esposo y hasta su perro. Un crimen espeluznante de esos que deberían unirnos en duelo y reflexión. ¿Y qué hizo el senador Mike Lee? ¿Mostró empatía? ¿Pidió justicia? ¿Pidió una investigación? Claro que no. El tipo tuiteó Nightmare on Wall Street. Sí, como si esto fuera una película de terror ochentera, pero protagonizada por víctimas reales. Y eso fue todo. No, también agregó, esto es lo que pasa cuando los marxistas no se salen con la suya. ¿Perdón? Porque claro, si alguien asesina a una demócrata, la culpa es de los marxistas. ¿En qué universo? ¿En qué QAnolandia? Pero el plot twist viene aquí. El asesino era fan de Donald Trump, con posturas ultra religiosas, antiaborto, homofóbico y transfóbico, y lo más fuerte, tenía una lista de legisladores que planeaba matar, literalmente. Entonces, imagínate la escena, reporteros lo abordan y le preguntan, ¿se arrepiente de su tweet, senador? ¿Va a disculparse? Y Mike Lee, cual ninja maga, hace la técnica favorita de su líder. Corredora cobarde nivel Trump. Silencio, pasos rápidos, mirada al suelo. Responsabilidad. Eso no cabe en 280 caracteres. Do you regret your tweet? Do you stand by the post that you made on X? Have you had a productive conversation about that post? Is that what the senator wanted to speak to you about? Mike Lee disgraced himself this weekend and through guilt by association disgraced every member of his Senate staff with conduct the Senate has never seen before. Y pensar que este mismo senador hace unos años decía que jamás trabajaría con alguien que hablara de las mujeres como lo hace Trump. Si alguien le hablara así a mi madre o a mi esposa, no lo contrataría. It's occurred to me on countless occasions today that if anyone spoke to my wife or my daughter or my mother or any of my 5 sisters the way Mr. Trump has spoken to women, I wouldn't hire that person. I wouldn't hire that person, wouldn't want to be associated with that person. And I certainly don't think I'd feel comfortable hiring that person to be the leader of the free world. Oh, qué bonitos eran esos tiempos cuando fingían tener valores. Hoy Lee es parte del mismo circo. Publican barbaridades, incendian redes y cuando se les exige rendir cuentas, fuga estratégica. Porque esta no fue una metida de pata aislada, ¿eh? Esto es parte de la estrategia MAGA 101. Publica una mentira, hazla viral, bórrala, actúa como si nunca hubiera existido. Veamos algunos de los greatest hits recientemente. El caso de Butler, en Pensilvania. Tras el intento de asesinato a Donald Trump, cuentas MAGA dijeron que el atacante era Antifa. Pruebas, una foto de un bloguero italiano. Cuando se supo la verdad, deletear y a otra cosa. Caso Tim Walz. Dijeron que el asesino había trabajado para el gobernador de Minnesota. Spoiler, no. Solo había sido parte de un consejo asesor sin sueldo y ni siquiera fue nombrado por él. La esposa del atacante supuestamente había sido pasante de Walz hace 15 años.
Mentira también. Pero ahí los tenías gritando, haz tu propia investigación mientras usaban Google mal escrito. La realidad es esta, el asesino era un radical de derecha, no lo digo yo, lo dice su mejor amigo David Carson. De hecho, Carson leyó un mensaje de despedida que el asesino le envió a las 6:17 AM donde le decía: voy a desaparecer, quizás estén muerto cuando lean esto, los amo, lo siento por todo el daño. Well, everyone's calling him a Democrat. He's not a Democrat. He would be offended if people called him a Democrat. Well, you listen to InfoWars, but he's a Trump supporter. Voted for Trump. You like Trump? I like Trump. Carlson also read a text message that Belter sent him. David and Ron, I love you guys. I made some choices, and you guys don't know anything about this, but I'm going to be gone for a while. Sorry. Maybe dead shortly. So I just want to let you know that I love you guys both, and I wish it hadn't gone this way. I don't want to say anything more and implicate you in any way, because you guys don't know anything about this. But I love you guys, and I'm sorry for all the trouble this has caused. This whole interaction seems really off to me. Is there a possible to take a photo of your phone screen left here? Yeah, I just don't want Jenny seeing it splashed on the... Yeah, I mean, we wouldn't run it big, but I mean, just yeah, it's alright. I read it, that's... Okay, that's all right. No, totally fine. What time was that? Okay. What time was that text? I think it was 6:17 a.m. Yeah. Today. Yeah. Sorry, I just got over here. What did the text say? You already missed it. I can't read it again. It takes too much out of me. He repeats multiple times how Belter said in the text message that Carlson doesn't know anything. Carlson doesn't want the text to be photographed, and then he won't reread the text that he was sent. This kind of behavior would lead some to believe that Carlson actually knows. Y luego, no quería que fotografiaran el texto, no quiso volver a leerlo. ¿Será que sabe más de lo que dice? Todo esto tiene un nombre, terrorismo político. Y lo más triste es que algunos lo quieren maquillar como un crimen cualquiera. ¿Y qué hizo Mike Lee? Cero empatía con la familia Hortman. Pero eso sí, envió oraciones a Kristi Noem, la gobernadora que mató a su propio perro. Sí, lo puso en su autobiografía y fue hospitalizada por una alergia. ¿Dónde está el sentido común? Un tuit por la alergia de Noem, pero solo chistes crueles para una legisladora asesinada. ¿Todo bien en casa, senador? La senadora Tina Smith de Minnesota enfrentó directamente a Mike Lee en el Senado y le dijo frente a frente: más de 7 millones de personas vieron su tweet. Usted tiene poder, no puede usarlo para hacer bromas sobre asesinatos políticos. ¿Y qué hizo él? Aplicó la clásica: lo siento si se malinterpretó. Traducción: no me importa, pero tengo que decir algo para que se callen. Y mientras tanto, Ed Shelby, un amigo cercano de Melissa, escribió una carta al staff de Mike Lee, una carta fuerte, cruda y honesta. Ed Shelby's letter to Mike Lee's Senate staff says, in part, I knew Melissa Hortman. Many people in this office did. She was a longtime friend of Senator Smith's who had seen her hours before she was murdered. So you'll forgive my candor as I speak through enormous grief. It is important for your office to know how much additional pain you've caused on an unspeakably horrific weekend. I am not sure what compelled you or your boss to say any of those things. Why would you use the awesome power of a United States Senate office to compound people's grief? Is this how your team measures success? Using the office of U.S. ¿Por qué usar el poder de un Senado para empeorar el dolor? ¿Esa es su definición de liderazgo? Y aquí está el punto clave. Mike Lee no fue un caso aislado, fue parte de una campaña de desinformación MAGA para manipular la narrativa.
Melissa Hortman no era solo una política, era una madre, una activista, una servidora pública que luchó por justicia social, el clima y los derechos civiles, y fue asesinada por alguien radicalizado por Donald Trump y por el mismo tipo de discurso que Mike Lee eligió amplificar. Mientras su familia vivía una tragedia, Lee soltaba chistes y después, como si nada, borró los tweets. Sin disculpas, sin rendición de cuentas, y ahora la pregunta va para ti. ¿Crees que políticos como Mike Lee deberían enfrentar consecuencias reales por difundir desinformación sobre actos de terrorismo político? Déjame en los comentarios, quiero leerte. Pasemos a otro tema. Vamos por partes, estilo CSI. Washington, D.C. Miércoles pasado. Una corte de apelaciones federal le dio luz verde a Donald Trump para controlar a la Guardia Nacional de California. Sí, esa misma guardia que supuestamente responde al gobernador, pero que ahora podría obedecer órdenes directas del presidente más imputado de la historia. ¿Y quién tomó esta decisión? Un panel de 3 jueces. Una jueza nombrada por Biden, la jueza Lucy Coe, que básicamente se quedó callada como testigo maga frente al FBI, y 2 jueces nombrados por Donald Trump, encabezados por el simpático, y cuando digo simpático quiero decir ultraconservador, juez Ryan Nelson, que le guiñó el ojo a Donald Trump con una sentencia que decía más o menos: sí, señor Donald Trump, usted puede jugar al comandante supremo, póngase el sombrero de general y mande. Esto es como poner al zorro a cuidar al gallinero, solo que el zorro lleva un sombrero maga y el gallinero es la democracia. La corte básicamente dijo: sí, Trump puede tomar el control de la Guardia Nacional si hay amenazas a instalaciones federales o si funcionarios federales están en peligro. Ahora, uno pensaría que para eso se necesita una invasión alienígena o al menos una guerra civil en camino, ¿no? Pero no. La justificación fue que durante las protestas en Portland, alguien rayó un edificio federal. Sí, graffiti, pintura en aerosol, letras mal hechas. Eso fue suficiente para abrir la caja de Pandora jurídica. ¿Y en qué se basaron? En un caso de 1827. No, 1927, 1827. O sea, cuando usar sombrero de copa no era cosplay, sino requisito social. El caso trataba sobre cómo James Madison federalizó la milicia de Nueva York durante la guerra de 1812, cuando California ni siquiera existía como estado, ni el telégrafo existía, y ahora, casi 200 años después, usan ese precedente para decir que Donald Trump puede controlar tropas locales. ¿Ves cómo la justicia a veces se siente como usar Google Maps de 1800 para manejar en el 2025? Entonces, ¿qué opciones tiene Gavin, el juez supremo Newsom? Opción 1, solicitar una revisión en banc, lo que significa que los 29 jueces del 9º circuito revisen el caso, pero eso necesita convencer a por lo menos 15. Difícil pero no imposible, es como jugar Jenga con dinamita. Opción 2, apelar directamente a la Corte Suprema. Y sí, la misma corte donde 6 de 9 jueces piensan que el derecho a portar armas es más sagrado que el derecho a vivir sin miedo. Ahí lo recibirían Thomas y Alito, guardianes de la Constitución y también de banderas confederadas y regalos de millonarios. Opción 3, no hacer nada. Dejar que este fallo quede como precedente, listo para que Donald Trump o cualquier clon maga futuro diga: la Guardia Nacional es mía, mía, mía. Gavin dijo en un comunicado: estamos decepcionados, pero contentos de que al menos se rechazó la idea de que Donald Trump pueda hacerlo sin supervisión judicial. Traducción satírica: nos dieron una bofetada legal, pero nos dejaron elegir qué mejilla poner después. ¿Por qué esto es tan grave? Esto no es solo un tema de California. Este fallo podría convertirse en precedente para que futuros presidentes controlen tropas estatales cuando les dé la gana. Protestas en Nueva York, huelgas en Seattle, marchas en Chicago. ¡Boom! Donald Trump activa la Guardia Nacional como si estuviera jugando Call of Duty MAGA Warfare, y aunque técnicamente otros tribunales pueden ignorar este fallo, ya está ahí, publicado, escrito, es legal, está en los libros, listo para usarse. Esto no es una teoría conspirativa, es derecho real. Y es peligroso como fuego en manos de pirómanos legales. Si Newsom apela, el caso iría primero a Elena Kagan, designada por Obama, y luego al Pleno de la Corte Suprema. Necesitaría 5 votos. ¿Tiene chances?
Bueno, con Clarence acepto vacaciones de lujo Thomas y Samuel cuelgo banderas de la insurrección Alito en el estrado, las probabilidades no son muy alentadoras. La corte podría decir, gracias señor Nilsson, pero estamos más interesados en proteger fetos, rifles y poder presidencial sin límites. Estamos en un momento donde el poder presidencial se está inflando como el ego de Donald Trump después de una ovación en un mitin. Y los límites legales se están desdibujando más rápido que las excusas de Giuliani cuando le preguntan por sus honorarios. Esto no es un tecnicismo aburrido. Esto trata sobre quién puede controlar tropas armadas dentro de tu estado. Y si mañana un presidente decide usarlas para aplastar protestas, ¿quién lo va a detener? ¿Tú qué piensas? ¿Un presidente debería tener ese poder sin supervisión? Déjame en los comentarios, en serio, quiero leerte. Ahora hablemos de otra cosa. ¿Te acuerdas del plan de salud de Donald Trump? El que iba a salir en 2 semanas allá por el 2017. Y del muro que México iba a pagar en 2 semanas. Y del plan secreto con Irán, la reforma fiscal 2.0. Spoiler, nunca llegó nada. Pero él siempre juraba que era cuestión de esperar un par de semanitas. Pues adivina qué, volvió. Pero esta vez no lo dice él directamente, no señor. Ahora manda a su vocera Caroline Leavitt a hacer los malabares con la prensa como si estuviera en Got Talent edición Washington. Y lo que dice Caroline en rueda de prensa es digno de comedia negra. Basado en la posibilidad de negociaciones que puede que pasen o puede que no, el presidente tomará una decisión sobre Irán en las próximas 2 semanas. ¿Perdón? ¿Una guerra mundial en pausa hasta que Donald Trump decida si tiene ganas? Esto no es una oferta de 2x1 en Taco Bell. Es política exterior con riesgo de bomba atómica. Cuando los periodistas le piden claridad, Caroline se atora, suda frío, traga saliva como si estuviera en examen oral sin haber estudiado y por supuesto recurre al viejo mantra. Confíen en el instinto del presidente Trump. Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of what's your message to everyday Trump supporters? Not the Tucker Carlsons or other big names, but everyday Trump supporters, grassroots who voted for President Trump to stop the wars, rejected this in the primary, going into another war with voting against Nikki Haley, and they want to see non-U.S. involvement in this war. What's your message? Trust in President Trump. President Trump has incredible instincts, and President Trump kept America and the world safe in his first term as president in implementing a peace through strength foreign policy agenda. And with respect to Iran, nobody should be surprised by the president's position that Iran absolutely cannot obtain a nuclear weapon. He's been unequivocally clear about this for decades, not just as president, not just as a presidential candidate, but also as a private citizen. In fact, I have some quotes for you. In 2011, President Trump said, "America's primary goal with Iran must be to destroy its nuclear ambitions. We cannot allow this radical regime to acquire a nuclear weapon that they will either use or hand off to terrorists." In 2015, the president said the problem is that Iran poses an existential threat to Israel, our Middle Eastern allies, and the United States. And of course, the president has repeated that in his first term as president and his second term as president as well. Ah, sí, ese instinto que lo llevó a preguntarse en público si podía nombrarse a sí mismo presidente de la Reserva Federal. I mean, if you look at him, every time I did this, I was right 100%. He was wrong. Maybe I should go to the Fed. Am I allowed to appoint myself, Doug? I don't know. Am I allowed to appoint myself at the Fed? I do a much better. O sea, lo mismo que preguntarse si puede ser astronauta, papa y CEO de Starbucks todo en uno. Y mientras tanto, los votantes MAGA más leales, los que sí creían en el no más guerras, ahora están furiosos porque lo ven rodeado de generales, metido en salas de crisis, jugando a Napoleón en pantuflas mientras el mundo tiembla. En el circo diplomático que es Washington ahora mismo, líderes europeos suplicando por diplomacia, Marjorie Taylor Greene, sí, ella intentando frenar una guerra.
Caroline diciendo que 2 semanas es un plazo diplomático real. ¿Y Donald Trump? Pues Donald Trump está viendo Fox News esperando a que Tucker Carlson le diga si le conviene o no entrar en guerra. Y cuando la prensa le pregunta a Caroline, ¿cómo sabemos que esta vez sí va en serio lo de las 2 semanas? La respuesta es aún más delirante. Mire, lo que pasó con Rusia y Ucrania... ¿Qué? ¿Ahora Irán es igual que Ucrania? Los conflictos se intercambian como stickers del mundial. Y aquí es cuando esto deja de ser gracioso, porque lo que vimos en esa conferencia fue un presidente lanzando fechas como si estuviera jugando dados, una vocera que parece estar defendiendo a alguien de una película escrita por un bot que... Porque lo que vimos en esa conferencia fue un presidente lanzando fechas como si estuviera jugando dados, una vocera que parece estar defendiendo el guión de una película escrita por un bot en crisis existencial y un país entero en vilo porque no hay liderazgo claro, solo show. De verdad, ¿quién está tomando las decisiones? Stephen Miller, J.D. Vance, una ouija maga que responde con 2 semanas a todo. No estamos hablando de partidos ni de ideologías, estamos hablando de algo más básico, sentido común. Si estás en medio de una posible guerra nuclear y la única explicación que puede dar tu vocera es ¿el presidente tiene buen instinto? Y ese presidente es el mismo que pregunta si puede asignarse a sí mismo más cargos de gobierno, entonces ya no hablamos de política, hablamos de salud mental. Y no de la salud mental de un ciudadano cualquiera. Hablamos del tipo con acceso a los códigos nucleares, a los botones, a los generales, al botón rojo literalmente. Lo más triste de todo esto es que el ciclo se repite. Otra vez la promesa vacía, otra vez la expectativa de que en 14 días mágicos algo pasará. Otra vez la nada. Porque mientras Donald Trump se pregunta si puede ser su propio jefe en la Reserva Federal, la diplomacia global arde. Los votantes se frustran. Y la prensa internacional se pregunta si la Casa Blanca se volvió un experimento de improvisación. Y entonces yo te pregunto, ¿qué tiene que pasar para que más gente despierte? ¿Una guerra? ¿Una crisis financiera? ¿O que otro 2 semanas de Trump te explote literalmente en la cara? Porque esto no es comedia, no es ficción, es la realidad y se siente como estar atrapado en un sketch sin final. Si este video te hizo levantar la ceja, gritar ¿qué? O simplemente decir ya basta, suscríbete al canal, dale like porque mereces reírte para no llorar. Comparte este video con ese amigo o tía que sigue diciendo que Donald Trump es el presidente de la paz y déjame en los comentarios. ¿Crees que esta vez Donald Trump realmente decidirá algo en 2 semanas o estamos atrapados en el loop infinito del Magaverso? Nos vemos en el próximo episodio de Pulso Político. Abrazos sinceros y bye bye.